Estamos de vuelta aquí en el programa Mentes. Estamos abordando el tema, la relación entre la salud mental y la creatividad. Fíjate, Cristina, que cuando hablamos de creatividad hay que irnos como hasta, como lo decíamos hace ratito, desde antes de nacer, pero pensándolo entonces en esos primeros momentos en la infancia, nos quedamos viendo qué pasa. Es bien interesante ver a un niño chiquito desde bebecito, pero ya un poquito de 1, 2, 3 años que ya tienen un poco más de movilidad y que te vas dando cuenta de que ya hacen ellos algo. Para uno, cuando son de las primeras veces que convives con un niño, es hasta te genera mucho, ¿no? Te hace sentir mucho, pero entonces hablamos de que la creatividad se da desde aquellos momentos y vamos pensando entonces, nos hace recordar que los invitamos a que estén compartiendo con nosotros en el programa aquí en vivo sus experiencias y todo, que recuerdan de cuando eran pequeños. Nos hace recordar con qué jugábamos. Tenemos un proyecto fotográfico. ¿De qué se trata el proyecto fotográfico, Cintia? El proyecto fotográfico muestra como varios niños mostrando sus juguetes, y estos niños vienen de diferentes partes del mundo y muestran cómo hay una diferencia muy interesante entre todos los juguetes que ellos van mostrando, y cómo eso sí o sí da un reflejo precisamente. No, eso no es particularmente la creatividad, pero nos muestra cómo está la creatividad y cómo es muy particular en cada uno. Sí, sin duda yo creo que hablar de creatividad, como bien mencionan, está muy relacionado a los juguetes, está muy relacionado a jugar. Y esto del jugar es algo básico. Estamos viendo en pantalla el evento, el proyecto fotográfico que menciona Cintia. Y es de Gabriel Galimberti. Y están mostrando estos niños sus juguetes, y yo creo que cada uno de las identificaciones o de los juguetes preciados que tienen los niños hablan acerca de quiénes son ellos, ¿no? Y en este sentido Sigmund Freud definía la creatividad como que la creatividad se origina de un conflicto inconsciente, y de ahí podríamos hablar acerca de cómo la creatividad nace de estos espacios, ¿no? De esto incompleto que hay, que mencionábamos en el bloque pasado. Y dentro del niño yo creo que es bien importante el poderle dar espacios, el poder dar cosas que no están llenas de actividades, No que todo ya ahora, desafortunadamente, no sé si desafortunada, pero en momentos sí se podría ver así, los niños están tan llenos de actividades que no se le da lugar al aburrimiento. Ha sido una temática que viene saliendo, no es nueva, pero se ha escuchado un poco más últimamente, en donde, pero el niño tiene tiempo para hacer otras cosas diferentes. ¿En qué momento, entre comillas, se aburre? Porque hablaríamos entonces de que aburrirse sirve para crear también. Y creo que esto de crear es importante. O sea, la creatividad tiene que ver con crear algo nuevo, algo que no estaba. Y para crear algo que no estaba tiene que haber espacio. Claro, ¿no? O vemos, por ejemplo, esto que mencionas, que escuchamos mucho, por ejemplo, en el consultorio del psicólogo, ¿no? Estos niños con una cantidad de actividades en donde ya no hay tiempo libre, donde los niños vas a agendar la cita y la mamá saca su agenda, el niño saca su agenda y la terapeuta saca su agenda para ver en qué momento se coinciden las tres agendas, porque hay una saturación de actividades. Y en esta saturación de actividades hay que tener mucho cuidado, porque los espacios que le estamos permitiendo al niño para crear, para tener creatividad, para crear algo nuevo, se están disminuyendo mucho. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que menciona Winnicott, que es uno de los psicoanalistas importantes infantiles dentro del psicoanálisis. Y él habla acerca de cómo hay una cuestión de una importancia de reformularnos y de entendernos el mundo. Yo creo que muchos otros psicoanalistas también hablan acerca de cómo el niño, mediante el juego, trata de entender las cosas que está viviendo. Y ese entendimiento es una creación, ¿no? O sea, es tratar de darle un significado nuevo a algo que a lo mejor no se entendía. Claro. Y particularmente, por ejemplo, con esto que estamos hablando de las clases, no es que esté mal que los niños vayan, por ejemplo, a clases extracurriculares o que tengan actividades, ¿no? Pero cuando
está mal visto incluso que se tenga este tiempo libre, por ejemplo, o que se tenga este tiempo para no hacer nada, o para aburrirse, o para jugar. Entonces ahí nos podemos perder de todas las cosas que pueden surgir con el aburrimiento, precisamente, porque cuando un niño está aburrido, hasta cuando un adulto está aburrido, cuántas ideas no nos surgen en la cabeza y cuántos juegos y no solamente, cuántas historias. No solamente el aburrimiento, sino también los silencios. Hablamos de que también es necesario como para poder crear, tener un espacio de reflexionar un poco más, y regularmente eso se da también a través de los silencios. Y qué fuerte hoy en día que tenemos música, tenemos videos, tenemos actividades, tenemos videojuegos, tenemos juegos estructurados, tenemos, o sea, hay mucho como de lleno, ¿no? Como tú dijiste, está todo muy estructurado. Ajá, es muy estructurado. Y, por ejemplo, Piaget habla acerca de cómo por medio de la creatividad y el juego, el niño va asimilando su mundo. Y es como es la misma idea que la que le mencionaba, ¿no? Como va como comprendiendo estas cosas, y si todo está completo, no hay este espacio que permita asimilar las cosas. Y hablamos que esto sucede con los niños, pero también pasa con los adultos. Los adultos necesitan asimilar lo que van viviendo, asimilar la vida, asimilar y crear nuevos significados, darle un significado diferente. O sea, tú tuviste una pelea con tu esposo o con tu pareja, necesitas un momento de silencio para crear y asimilarlo y darle otro significado. Hablando de crear, que vamos a seguir hablando en el siguiente bloque también, vamos a presentarles varias encuestas que hicimos en donde vamos a ver qué creábamos cuando éramos pequeños. Ahorita regresamos.